Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar de una pregunta que atraviesa el mundo espiritual de la humanidad. ¿Qué ocurre cuando el ser humano falla? No cuando se equivoca un poco, sino cuando falla profundamente. Cuando traiciona lo sagrado, cuando rompe aquello que Dios mismo le entregó. La parashá de esta semana, Ki Tisa, contiene uno de los episodios más dramáticos de toda la Torá, el becerro de oro. El pueblo que acaba de escuchar la voz divina en el Sinaí cae en idolatría. Las tablas de la ley se rompen y todo parece perdido. Pero en medio de esa crisis ocurre algo extraordinario. Dios revela a Moisés algo que hasta ese momento nadie había escuchado. Un principio espiritual que, según los sabios, mantiene al mundo vivo. Los llamados 13 atributos de misericordia. Una revelación tan poderosa que, según dice el Talmud, cada vez que Israel atraviese una crisis, que recite en este orden: y yo los perdonaré. Hoy vamos a recorrer esta parashá paso a paso, desde el censo misterioso del pueblo, pasando por el becerro, la petición más audaz de Moisés, muéstrame tu gloria, hasta llegar al corazón de todo. Los 13 atributos de misericordia que la tradición judía considera el código espiritual de perdón en el universo. Empecemos. Hablemos del censo y por qué no se cuenta a las personas. La parashá comienza con algo extraño. Dios ordena a Moisés hacer un censo del pueblo, pero inmediatamente añade una instrucción muy peculiar. El Éxodo 30:12 dice: Cuando hagas el censo de los hijos de Israel, cada uno dará a Adonai un rescate por su vida. Y el versículo 30:13 explica cómo. Esto es lo que pagará todo aquel que esté inscrito en los registros. Medio ciclo, según el peso del santuario. 20 jeras por ciclo, medio ciclo como ofrenda a Dios. Cada persona debe entregar medio ciclo de plata. No se van a contar las personas, no, se cuentan las monedas. ¿Por qué? Según los sabios explican, contar directamente a las personas podrían despertar lo que se llama en hebreo el ayin hara, el mal de ojo. Pero hay algo más profundo. Cada israelita entrega medio ciclo, no un ciclo completo. Y esto nos enseña algo precioso. El ser humano nunca está completo por sí solo. Somos media moneda. Solo nos vemos completos cuando formamos parte de un todo. La espiritualidad bíblica nunca es individualista, siempre es comunitaria. Una vez se hubo hecho el censo, ocurre un episodio dramático, lo que llamamos el episodio del becerro de oro, el gran colapso. Mientras Moisés está en el monte Sinaí durante 40 días, según relata el Éxodo 24:18, el pueblo entra en pánico. ¿Y si se murió? ¿Y si no regresa? Queremos un Dios palpable, no un Dios que no se pueda tocar, ni ver, ni saber en dónde está. Entonces el pueblo le pide a Aarón: haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Recogen oro entre todos y fabrican un becerro de oro. A primera vista parece un acto de simple idolatría, pero el problema es más profundo. El pueblo no estaba rechazando a Dios, estaba intentando hacerlo visible, convertir lo infinito en algo manejable. Ese es el error espiritual más antiguo del ser humano, querer reducir lo divino a algo que podamos ver, tocar o controlar. Si husmeamos un poco en la historia, podemos entender por qué el pueblo hizo un becerro de oro y no otro tipo de imagen. Y es que dentro del contexto religioso del antiguo Cercano Oriente, el toro era un símbolo extremadamente poderoso de fuerza, fertilidad, poder celestial, divinidad visible.
Lo encontramos en diversas culturas como por ejemplo en Egipto, el toro es Apis. En Canaán, está asociado al dios Baal. En Mesopotamia, encontramos toros alados guardianes. Cuando el pueblo fabrica el becerro, no está inventando algo nuevo. Está recurriendo a un símbolo religioso muy común en el mundo que conocían. El caso es que el Zohar interpreta el becerro como un error de conciencia. El problema no fue el toro. El problema fue querer un intermediario visible para lo infinito. Es decir, el ser humano busca algo que pueda ver, tocar y controlar. Mientras que la revelación del Sinaí apuntaba a algo radicalmente distinto, una relación con lo invisible. El problema espiritual no fue solo fabricar una imagen. El problema fue atribuir la redención a un objeto. Es decir, trasladar el milagro del Dios invisible a una representación material. Por eso este momento es considerado uno de los quiebres espirituales más grandes de toda la Torá. Mira lo que dice Éxodo 32:4. Entonces lo tomó de sus manos, lo fundió en un molde e hizo de ello un becerro de oro. Y dijeron: Estos son tus dioses, Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Por qué el texto dice estos son tus dioses en plural, cuando solo hay un becerro? Ese detalle ha intrigado a rabinos durante siglos y tiene varias interpretaciones muy profundas. Pero hay algo interesante en el Zohar. Dice que el evento del becerro ocurrió exactamente 40 días después del Sinaí. Y resulta que el 40 es un número importante en la estructura del alma, porque el 40 es el tiempo de la transformación. No. En la Torá, el número 40 aparece repetidamente en los momentos en que algo viejo muere y algo nuevo nace. Por ejemplo, los 40 días del diluvio en la historia de Noé, los 40 días en el monte Sinaí que estuvo Moisés, los 40 años en el desierto, los 40 días en la exploración de Canaán. Hay un paralelo interesante en la tradición judía. El mikvé, el baño espiritual, debe contener 40 seah de agua. Los sabios dicen que 40 seah es la medida mínima para recrear simbólicamente el vientre materno. Es decir, que entrar al mikvé equivale a volver al útero para renacer espiritualmente. Por si te preguntas, un seah es una antigua unidad de medida de volumen usada en la Torá y en la literatura rabínica. No mide peso, sino capacidad, como cuando hablamos de litros. Los sabios calculan que un seah equivale a 7 u 8 litros, según diferentes cálculos alágicos. Por lo tanto, 40 seah corresponden a entre 280 y 330 litros de agua. Ese es el volumen mínimo que debe tener un mikvé para ser válido. Mira este dato. La tradición rabínica explica que 40 seah representan simbólicamente el volumen del útero humano. Por eso sumergirse en el mikvé se interpreta espiritualmente como volver al vientre para renacer. La persona entra al agua y sale como una nueva creación. Y lo bonito aquí es que el número 40 es el número de transformación. En la Torá 40 aparece repetidamente en momentos en que algo viejo muere y algo nuevo nace. Pero volvamos aquí, Tisa. Entonces, ¿qué pasó en el Sinaí? Moisés subió al monte, permaneció 40 días. Según la lectura mística, el pueblo estaba viviendo un proceso de gestación espiritual. La revelación del Sinaí no era solo recibir una ley, era transformarse en otro tipo de humanidad. Pero ocurre algo trágico. El pueblo rompe el proceso antes de completarlo, cuando creen que Moisés no volverá y fabricaron el dichoso becerro. Interrumpieron la gestación. El Zohar explica que las primeras tablas representaban un nivel de conciencia tan elevado que la muerte habría desaparecido del mundo. Pero después del becerro, esa posibilidad se pierde. Por eso Moisés rompe las tablas. No es solo enojo.
Moisés tiene que volver y le son entregadas las segundas tablas, pero las segundas tablas no son iguales a las primeras. Hay una diferencia clave. Las primeras tablas son hechas completamente por Dios. Son revelación directa. Para las segundas tablas, Moisés talla la piedra. Dios escribe. Es decir, la segunda revelación es una alianza entre lo divino y lo humano. El caso es que cuando Moisés desciende del monte y ve lo que ocurre, sucede algo. Arrojó de sus manos las tablas y las rompió al pie del monte. Las primeras tablas de la ley se destruyeron. Los sabios dicen algo sorprendente. Dios mismo aprobó esta decisión, porque la revelación del Sinaí no podía sostenerse en un pueblo que todavía no estaba preparado para ella. La historia espiritual no se detiene, pero cambia de forma. Después de interceder por su pueblo, Moisés hace una petición extraordinaria. La puedes leer en Semot, Éxodo 33, 18 a 23. Y dijo: «Te ruego que me muestres tu gloria». Y él dijo: «Yo haré pasar toda mi bondad delante de ti, y proclamaré el nombre de Adonai delante de ti. Y tendré gracia de quien tenga gracia, y tendré misericordia de quien tenga misericordia». Y dijo: «No podrás ver mi rostro, porque ningún hombre puede verme y vivir». Y dijo Adonai: «He aquí un lugar junto a mí, te pondrás sobre la roca, y cuando pase mi gloria, te pondré en la hendidura de la roca, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Luego retiraré mi mano, y verás mis espaldas, pero mi rostro no será visto». La respuesta divina es uno de los pasajes más misteriosos de toda la Torá. Los sabios explican que esto no habla de un cuerpo. Habla de cómo percibimos la acción divina en la historia. El rostro sería comprender el plan divino mientras ocurre. Eso es imposible para la mente humana. Solo podemos ver la espalda de Dios, es decir, entender el sentido de los acontecimientos mirando hacia atrás. No es casual que este diálogo aparezca después del becerro de oro. Después del colapso espiritual del pueblo, Moisés necesita entender algo. ¿Cómo puede el plan divino continuar después de un error tan grande? La respuesta es esta enseñanza. El proceso de la historia no se entiende en el momento. Se revela cuando el tiempo ha pasado. Otro detalle de esta misma escena es cuando Dios proclama los 13 atributos de la misericordia. Según los sabios, ese momento es el código del reinicio espiritual del universo. Recuerda el texto que mencionamos antes. El pueblo de Israel, impaciente por la tardanza de Moisés en el monte Sinaí, crea un ídolo, un becerro de oro, y lo adora, rompiendo el pacto con Dios. Dios amenaza con destruirlos, pero Moisés intercede valientemente, incluso ofreciéndose a sí mismo. «Bórrame de tu libro», le dijo. Después, Dios accede parcialmente, perdona al pueblo en lo inmediato, pero anuncia un juicio futuro. Entonces Moisés sube de nuevo al Sinaí para recibir las nuevas tablas de la ley. Las primeras las rompió. Allí pide ver la gloria de Dios. Dios accede, pero solo le muestra su espalda, no su rostro completo, ya que nadie puede ver a Dios y vivir. Al pasar ante Moisés, Dios proclama sus atributos en Éxodo 34, 5, 7, revelando cómo actúa con misericordia y justicia. Esto no solo es una descripción de Dios, sino una fórmula eterna para invocar el perdón. El Talmud dice que Dios se envuelve como en un Sheliach Zibur, como un líder de oración, y enseña a Moisés que cuando Israel peque, reciten esto ante mí y yo los perdonaré. Es un momento de renovación del pacto, mostrando que Dios es misericordioso, incluso después de pecar, de graves pecados. Pero no hay exención en la justicia. Es misericordioso, pero es justo.
¿Cuáles son los 13 atributos? Y pasó el Eterno por delante de él, y proclamó: el Eterno, Dios misericordioso y clemente, tardo en ira, y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. De esta lectura se desprenden los 13 atributos y se cuentan como cualidades divinas. No exactamente son 13 palabras, sino 13 conceptos. Y aquí está la lista. La primera es Yu, Hei, Bak, Hei, el Eterno. Misericordia antes del pecado, previene el mal. La consecuencia es que la misericordia previene las recaídas y ofrece teshuvá. Hay que imitarlo para ser compasivo. La segunda es el Eterno, Yu, Hei, Bab, Hei, nuevamente. Es la misericordia después del pecado, perdona al arrepentido. El tercero, El, que significa Dios, poderoso en misericordia, fuerte para perdonar, fortalece la resiliencia ante el mal. El cuarto es Rahum, misericordioso, es la compasión de un padre con su hijo. El quinto es Behanún, clemente, bondad abundante, incluso sin merecerlo, es la compasión paternal. El sexto es Erejapayim, tardo en la ira, paciente, da tiempo para que nos arrepintamos. El séptimo es Berajeset, abundante en bondad, inclina la balanza hacia la misericordia. El octavo es Vehemet, y la verdad, es fiel en sus promesas, fiel a sus promesas, y mantiene la justicia equilibrada. El noveno es Notzergesela Alafim, guarda bondad a millares, extiende misericordia a generaciones futuras, guarda bondad de generación en generación. Los méritos de nuestros ancestros protegen a sus descendientes. El décimo es No Seavón, perdona la iniquidad, levanta el peso del pecado intencional. El 11º es Befashá, la transgresión, perdona las rebeliones abiertas. El 12º es Vejata'a, y el pecado. Perdona 3 tipos de pecados: el intencional, el rebelde y el involuntario. Consecuencia de esto es la limpieza total del arrepentido. La Torá menciona 3 formas diferentes de pecado: Avón, Peshá, Hata'a. Cada una describe una dimensión diferente del error humano. Avón es el pecado intencional, Peshá es la rebelión consciente y Hata'a es el error involuntario. Los atributos muestran que la misericordia divina puede alcanzarse en todos estos niveles. El 13º es Benakei. Y limpia, purifica completamente al arrepentido, aunque no limpia al impertinente. Estos atributos no son solo descripciones, son un mapa para invocar misericordia divina. En el judaísmo, recitarlos, especialmente en Selijot, tiene efectos espirituales. Activan el perdón, equilibran juicio con compasión y modelan cómo los humanos deben actuar. Según el Zohar y Rambam, cada uno tiene un impacto místico en el alma y el mundo. Los cabalistas dicen que los 13 atributos están conectados con el número 13 en hebreo, que corresponde a 2 palabras muy importantes: Ahavá, amor, Ejad, unidad. Ambas suman 13 en gematría, y esa conexión encierra una de las ideas más profundas de la espiritualidad judía. Miremos lo que el Ari dice de los 13 atributos, que los llama las 13 correcciones de la barba. El Ari llama a los atributos las Tikkuné Digna, las 13 correcciones de la barba,
no habla de una barba física. Es una imagen simbólica para describir cómo la misericordia divina fluye desde el nivel más alto de la divinidad hacia el mundo. En la Kabbalah, ese nivel se llama Keter. En el simbolismo cabalístico, la barba representa los canales por donde desciende la misericordia. Los cabalistas explican que los cabellos de la barba representan conductos finísimos de luz espiritual. La misericordia infinita de Dios se filtra suavemente hacia la creación. No desciende de golpe, desciende en pequeñas corrientes de compasión. El Zohar describe 13 zonas simbólicas de esa barba sagrada. Cada una corresponde a un atributo de misericordia. La lista tradicional incluye: 1. El inicio de la barba. 2. La separación del bigote. 3. El camino central. 4. El cabello superior. 5. El cabello inferior. 6. La expansión hacia los lados. 7. La suavidad del flujo. 8. La extensión hacia abajo. 9. La conexión entre lados. 10. El canal central inferior. 11. El espacio oculto. 12. La unión final. 13. La raíz profunda. Estas imágenes describen cómo la misericordia se organiza y desciende al mundo. Según el Ari, los 13 atributos vienen del nivel más alto de la divinidad llamado Arij Anpin, el rostro largo. Ese nombre simboliza paciencia infinita. Por eso uno de los atributos es Erej Apayim, lento para la ira. El rostro largo significa que la misericordia divina extiende el tiempo para permitir el arrepentimiento. El Ari explica algo muy poderoso. El juicio divino, Din, existe, pero está contenido dentro de un sistema mucho mayor de misericordia. Los 13 atributos representan el momento en que la misericordia envuelve al juicio. Los 13 atributos se revelan después de la escena del becerro de oro, no aparecen antes de la caída, porque nos deja una enseñanza. La misericordia divina no aparece cuando todo está bien, aparece cuando todo se rompe. Los sabios dicen algo que me parece muy humano. Dios nos revela los 13 atributos a Moisés para que sepamos cómo es Dios. Dios revela los 13 atributos para que sepamos cómo debemos ser nosotros. Debemos imitar la misericordia, ser pacientes, perdonar, inclinar la balanza hacia la compasión. Los 13 atributos se revelan después del becerro de oro, no en un momento perfecto, sino en un momento de caída. La enseñanza profunda, la misericordia de Dios se revela cuando el mundo se rompe. Y quizá esta es una de las enseñanzas más poderosas.